Cuando pensamos en fuerza, imaginamos músculos gigantes, pero el músculo no puede hacer absolutamente nada si el esqueleto que lo sostiene falla primero. Lo más inquietante es que nuestros huesos no son estructuras pasivas, están vivos, escuchan, detectan cada carga y toman decisiones. Existe una teoría poco conocida llamada mecanostat, propuesta por el profesor Harold Frost, que afirma que el hueso sabe exactamente cuándo reforzarse y cuándo empezar a romperse. Hoy descubriremos cómo esta teoría podría explicar los esqueletos casi imposibles que vemos en los mejores luchadores de brazos del planeta. Recuerda, si te gusta, suscríbete, activa todas las notificaciones para que te llegue toda la información de cada nuevo video que realicemos. El mayor error sobre los huesos. Durante siglos se creyó que el hueso era una roca, algo rígido, algo muerto. Pero la biología moderna demuestra exactamente lo contrario. El hueso posee vasos sanguíneos, nervios, células vivas, remodelación permanente. Cada año renovamos aproximadamente entre 5 y un 10% del esqueleto en adultos, aunque la tasa varía según el hueso, la edad y el estado hormonal. No solo cambia, está constantemente evaluando las fuerzas que soporta. En los años 80, el ortopedista Harold Frost propuso una teoría revolucionaria. No basta con decir que el hueso responde a la carga. Debe existir un sistema que decida cuándo hacerlo. Así nació la Mechanostat Theory. Según Frost, el hueso posee un rango de deformación mecánica, mientras que la carga permanezca dentro de ese rango. No ocurre nada importante, pero cuando la deformación supera un determinado umbral, el esqueleto interpreta que necesita reforzarse. Y, lógicamente, comienza la adaptación. El lenguaje secreto del hueso. Aquí ocurre algo fascinante. El hueso no siente peso, siente deformación. Cuando una barra, una mesa de arm wrestling, una lucha generan fuerza, el hueso apenas se dobla unas micras. Esa deformación produce movimiento del líquido dentro del sistema lacuno-canalicular. Los primeros en detectarlo son los osteocistos. Más del 90% de las células del hueso son osteocitos. Son los verdaderos sensores biomecánicos del cuerpo. Ellos deciden cuándo enviar la orden de construir más tejido. Ahora vamos a ver los 4 estados del mecanostat. Zona 1. Muy poca carga. El hueso comienza a perder masa. Ocurre en astronautas, reposo prolongado y inmovilizaciones. Zona 2. Carga fisiológica. El hueso se mantiene, no necesita cambiar. Zona 3. Sobrecarga funcional. Aquí aparece la magia. Se activan osteoblastos, formación ósea, remodelación cortical. El esqueleto empieza a fortalecerse. Zona 4. Sobrecarga extrema. Aquí ya no existe adaptación. Aparecen microfracturas, fracturas por estrés, lesiones estructurales, y aquí entran muchos deportes de fuerza. En este caso, ¿dónde entra Devon Larratt? Devon lleva más de 30 años sometiendo el mismo brazo a millones de ciclos de carga. Desde la perspectiva del mecanostat, este es exactamente el tipo de estímulo que puede favorecer una remodelación progresiva del tejido óseo. Eso no demuestra que Devon tenga una densidad ósea extraordinaria, pero sí convierte su entrenamiento
en un ejemplo muy interesante para entender cómo funciona esta teoría. Ahora entra Levan. Aquí cambia completamente la historia. No hablamos solo de repetición, hablamos de magnitud. Cada vez que Levan aplica presión, la deformación mecánica es enorme. El mecanostat recibe un estímulo completamente diferente. No es cantidad, es intensidad. Dos caminos totalmente distintos, misma biología. Pero, ¿y la hormona de crecimiento? Aquí hay que ser bastante precisos. Muchos atletas de fuerza han reconocido públicamente el uso de hormona de crecimiento y otros compuestos anabólicos. La evidencia muestra que la hormona de crecimiento aumenta la producción de IGF-1 y esta participa en remodelación ósea, actividad osteoblástica, metabolismo del colágeno. Pero existe un detalle fundamental. Sin carga mecánica, la hormona no construye un esqueleto extraordinario. El hueso necesita ambas cosas: carga y señal hormonal. La hormona de crecimiento puede crear un entorno biológico favorable, pero no reemplaza el estímulo mecánico que desencadena la adaptación. Y por supuesto, no podemos afirmar que un atleta específico use o haya usado hormona de crecimiento si no lo ha reconocido públicamente o no existen pruebas verificables. Pero ya sabemos quién lo usa. En fin. El verdadero horror biomecánico. Aquí tenemos el giro de todo. El mecanostat nunca quiso crear atletas. Fue diseñado para mantenernos vivos. Pero el ser humano descubrió cómo empujarlo una y otra vez. Miles de horas, décadas de entrenamiento, farmacología, competición. El resultado: esqueletos que ya no parecen a los de una persona promedio. Ejemplo, vean los de Denis Simpleko. No son otra especie, pero tampoco son exactamente iguales. Tal vez la mayor adaptación de un arm wrestler nunca ocurre en el músculo, ocurre en silencio dentro del esqueleto. Mientras nosotros vemos un bíceps más grande, millones de osteocitos llevan años diciendo dónde colocar cada nueva molécula de hueso. La teoría del mecanostat nos recuerda que el cuerpo humano no solo responde al entrenamiento, lo interpreta, y cuando la carga supera ciertos límites, comienza una transformación que muy pocas personas llegan a experimentar. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, dale siempre me gusta y nos vemos en una próxima entrega.